En este caso estamos en presencia de un sistema de ecuaciones donde la primera ecuación es una ecuación que contiene logaritmos y la segunda ecuación es una ecuación lineal con variables x y y. Vamos a analizar. La ecuación que contiene logaritmos contiene en el argumento variable x y variable y. Y la ecuación lineal está formada por x y y. Cuando se tiene un sistema de logaritmos, que una de las ecuaciones es una ecuación que no es logarítmica, en este caso es lineal, lo más recomendable para resolver el sistema es aplicar un método de sustitución. Sencillamente, tratar de la ecuación que no es logarítmica, en este caso la ecuación que es lineal, x más y igual a 13, despejar una variable y esa variable sustituirla entonces en la ecuación que contiene el logaritmo. Y entonces trabajar sencillamente con la ecuación que contiene el logaritmo e ir aplicando sus propiedades para ir desarrollando y resolviendo la ecuación. Vamos entonces a utilizar este método. Vamos a coger la ecuación número 2, que es x más y igual a 13, y vamos a despejar una variable. Cualquiera de las dos, x o y, dependencia de la forma que tenga la ecuación. Siempre traten de despejar la variable que les sea más cómoda. En este caso, ambas variables, tanto x como y, tienen coeficientes 1, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Vamos, por ejemplo, a despejar la variable y. O sea, primer paso sería entonces despejar. Vamos a escoger, dijimos, la variable y en la ecuación número 2. Tendríamos por aquí x más y igual a 13, donde y nos quedaría 13 menos x. Ya hemos despejado por aquí la variable y en la ecuación lineal. Vamos a marcarla porque después al final vamos a utilizar este despeje. Este despeje de la variable y en la ecuación lineal vamos a sustituirla en la ecuación logarítmica. Donde quiera que se encuentre la y en la ecuación logarítmica, la vamos a reemplazar, o sea, vamos a cambiarla por su equivalente, que sería 13 menos x. Por lo tanto, en la primera expresión de logaritmo está la variable x. No voy a hacer nada, sencillamente dejamos igual. Logaritmo en base 6 de x, porque lo que despejamos fue la variable y, más logaritmo en base 6, y ahora sí vamos a sustituir. La y la vamos a sustituir por la expresión 13 menos x, que es la expresión que es equivalente a y. Y menos 1, o sea, esta es la y menos el 1 que aparecía en la ecuación. Y esto me dice que es igual a 2. Indiscutiblemente, creo que aquí nos percatamos que podemos reducir el 13 y el 1. Por lo tanto, vamos a continuar aquí. Logaritmo de x en base 6 más logaritmo en base 6. Aquí vamos a despejar, sustituir, reemplazar 13 menos 1. Me quedaría 12, reducido a términos semejantes, menos x igual a 2. Ya entonces tenemos ahora toda la ecuación logarítmica en función de una sola variable. O sea, al sustituir la y por su equivalente 13 menos x en la ecuación logarítmica, hemos reemplazado, repito, la y por la expresión, y entonces tenemos una ecuación logarítmica que solamente contiene la variable x. Y vamos entonces a explicar las propiedades de los logaritmos en esta ecuación que contiene solamente la variable x para despejar la variable x. Y a la vez que despeje la variable x ya tendría el valor de la variable en la ecuación. Vamos entonces a recordar algunas propiedades. Tenemos una suma de logaritmos de igual base. Vamos a recordar aquí. Primero, si tenemos el logaritmo en base a de un producto b por c, recordemos que el logaritmo de un producto se descompone en el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, manteniendo las bases. Recíprocamente, podría aplicar la propiedad en sentido inverso. Si tengo una suma de dos logaritmos de iguales bases y están sumándose, entonces convierto en un solo logaritmo, lo que hago en los dos argumentos, que es b y c, multiplicarlo. Como aquí tengo igual base, entonces podría transformarlo en un solo logaritmo de base 6
Y lo que vamos a hacer es multiplicar, voy a escribir un corchete para hacer más fácil, multiplicar los argumentos. Sería el argumento del primero por el argumento del segundo, que no es más que 12 menos x. Y esto sigue siendo igual a 2. Y entonces, aquí podría aplicar una propiedad. Tengo un logaritmo igual a un número. Y vamos a recordar la definición del logaritmo. Logaritmo de b en base a es igual a un cierto c. Esto equivale a decir, por definición, que la base a elevado a la c va a ser igual a b. Y con esta condición puedo entonces eliminar el logaritmo y llevarlo a una expresión en forma de potencia. La base 6, este 6 sería la a. Toda esta expresión que está aquí sería la b y el 2 sería la c. Me quedaría entonces a la c, 6 al cuadrado, igual a x que multiplica a 12 menos x. Ya hemos logrado entonces, con la propiedad del logaritmo, de su definición, eliminar el logaritmo de la ecuación. Y nos ha quedado una ecuación. Vamos a resolverla. C al cuadrado no es más que 6 por 6, sería 36. Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva, como todos sabemos. X por 12 y x por x. X por 12 daría 12x. Y x por menos x me daría menos x al cuadrado. Y hemos obtenido entonces ya una ecuación con variable x que está elevada al cuadrado. Y recordemos, si tengo una ecuación cuadrática, lo más conveniente es igualar a 0 esa ecuación. Por lo tanto, vamos a pasar todo a la derecha, en este caso a la izquierda, más cómodo. La x es negativa, vamos a pasarlo a la izquierda. Mantenemos el 36, que está a la izquierda. 12x pasaría restando, menos 12x, y el menos x2 pasaría sumando. Yo tendría esto, 36 menos 12x más x2 igual a 0. Y por un problema de comodidad, vamos a organizarlo. X al cuadrado menos 12x más 36 igual a 0. Y vamos entonces a ver qué nos ha quedado. Nos ha quedado una ecuación cuadrática y esto es un x2 más bx más c. Vamos a descomponerlo en el producto de dos binomios siempre que sea posible. X2 lo descomponemos en x por x, signo del medio menos, menos por más, me daría menos. Vamos a repetirlo de nuevo. El x cuadrado se descompone en x por x, signo del 12 que es negativo, iría en el primer paréntesis, menos por más daría menos, y entonces los signos son iguales. Signos iguales sería combinación sumada. Estoy buscando entonces dos números que multiplicados algebraicamente me den 36 y sumados me den 12. Tiene que ser 6 y 6. Menos 6 y menos 6 al sumarlo me daría menos 12. Y menos 6 multiplicado por menos 6 me daría más 36. Esto es un producto. Y recuerden que si yo tengo un producto que es igual a 0, entonces esto me equivale a decir que el primer factor, que es a, es igual a 0, o el segundo factor, que es b, es igual a 0. Como en este caso son iguales los factores, no tengo necesidad de repetirlos, sencillamente todo uno solo. Si fueran diferentes, diría primer factor igual a 0 o segundo factor igual a 0. Y entonces entro a despejar la variable x. X será igual, c restando, muy sencillo, pasa sumando. Y hemos obtenido entonces el valor de la variable x para este sistema de ecuaciones. La variable x vale 6. Pero solamente el sistema no se resuelve con la variable x. El sistema está formado por dos ecuaciones, una logarítmica y una lineal, donde aparecen variables x y y. Pero precisamente en la ecuación lineal nosotros despejamos la variable y. Por lo tanto, si este valor de la x yo la sustituyo en el despeje de la ecuación lineal, podría entonces buscar el valor de la y. Por lo tanto, vamos a sustituir esta variable x igual a 6 en la ecuación número 2. Recuerden que esta es la ecuación número 2 que está despejada. Y teníamos y igual a 13 menos x. Nos quedaría y igual 13 menos x vale 6. Por lo tanto, y sería 7. Y hemos obtenido el valor de esta variable y. Y igual a 7. Por lo tanto, hemos obtenido los valores
de las variables x y y en este sistema de ecuaciones. Pero hay que tener cuidado. Recuerden que por definición, siempre que tengamos un logaritmo, el argumento del logaritmo debe ser positivo, mayor que 0. ¿Quién es el argumento? El argumento en este caso sería la x aquí y aquí sería y menos 1. Por lo tanto, este argumento tiene que ser mayor que 0. La x tiene que ser mayor que 0. ¿Cuánto dio x? 6. ¿Es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, sirve como solución. Y el segundo argumento que contiene y es y menos 1. Si yo despejo aquí y menos 1 y lo igual a 0 y despejo, vamos a hacerlo aquí para que lo vean, no hace falta, es muy sencillo, pero vamos a escribirlo. Si tomamos el argumento que es y menos 1 y despejo, y vale 1, es decir, me hace falta entonces que este argumento sea mayor que 1 para que siempre me dé positivo. Y me dio mayor que 1, sí, y dio 7, por lo tanto, simple. Supongamos, para el caso que no sea posible, que y hubiera dado menos 4. Vamos a suponer que en este proceso y me dio menos 4. ¿Qué hubiera pasado? Si ya hubiera sido menos 4, aquí sería menos 4 menos 1 daría menos 5. Me daría argumento negativo, imposible, por lo tanto el sistema no tendría solución, porque la variable, al sustituirla, me daría un argumento negativo. Recuerden, siempre el argumento, cuando usted sustituye las variables, debe darle positivo en el caso del logaritmo. Por lo tanto, estos dos valores, tanto de x como de y, satisfacen la ecuación logarítmica, por lo tanto, sería solución del sistema. Como par ordenado, x, y, donde x vale 6 y y vale 7. Y en este caso hemos hallado la solución del sistema de ecuaciones logarítmicas.